nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias porque me permitiste nuevamente ver la luz del día, porque sé que el amanecer nuevamente es un milagro que tú concedes a quien tú quieres. Yo te pido, Señor, que a través de estas enseñanzas de las cuales yo he recibido, que realmente me esfuerce yo por hacerlas vida, por llevarlas a cabo, y que este compartir que tú permites en estos momentos sea que se siembre la semilla en estos hijos tuyos y que a su vez puedan dar fruto. Que me fortalezca tu Santo Espíritu, que me dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de poder entender, de poder discernir, pero también de que este hijo tuyo, este instrumento tuyo, al que has llamado poco a poco a compartir, a llevar tu sana doctrina, se siembre en los corazones de estos hijos tuyos. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy en esta tarde. Hoy quiero compartir una enseñanza más, pero más que compartir una enseñanza es hacer una aclaración con respecto a los hermanos separados que nos dicen, la aclaración que quiero hacer no es lo mismo templo que iglesia. ¿Y por qué lo digo de esa manera así literal, que no es lo mismo templo que iglesia? En el sentido espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hermanos separados, yo he escuchado a algunos que dicen que ellos son la iglesia. Y es una mala, eso no es bíblico, aclaro, eso no es bíblico, es una mala interpretación en ellos, ¿sí? Pero de viva voz. Eso no es bíblico que diga uno que uno es iglesia. Uno es parte de la iglesia, sí. Somos miembros eh, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque espiritualmente el cuerpo es la iglesia, ¿sí? Y voy a dar sustento bíblico porque normalmente yo no hablo por hablar, ni son palabras mías. Siempre lo que argumento, refuto, aclaro, comparto es con las Sagradas Escrituras, pero quise yo compartir esta aclaración, hacer una aclaración con respecto a que no es lo mismo templo que iglesia, ¿sí? Ese es en primera instancia. La Iglesia Católica no es una construcción de cuatro paredes, ¿sí? Eso no es como los hermanos separados que nos hacen sentir y creer o ver que la Iglesia Católica es una construcción de cuatro paredes. No. Vamos a dar lectura en Marcos 3:13. ¿Por qué? Porque ¿qué es la iglesia según Cristo? ¿Qué es la iglesia según la Biblia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una congregación, es una asamblea, eso es una congregación, eso es la iglesia, ¿sí? No la construcción de cuatro paredes, como los hermanos separados nos hacen creer, nos hacen ver que la iglesia católica es una construcción de cuatro paredes. Vamos a ver el sustento bíblico en Marcos 3:13, primero, para que veamos Jesús instituyó a sus 12 apóstoles, ¿sí? Y que fundó su iglesia en la persona de Pedro, ¿sí? En los apóstoles, claro, pero la base son los apóstoles, pero en la persona de Pedro específicamente. Aquí en Marcos 3:13 vamos a ver qué nos dice. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, ¿sí? O sea, aquí me voy a detener un poco. A los que él quiso, que quiere decir que no cualquiera que se nombre pastor, ¿sí? Que se nombre pastor puede agarrar las escrituras y hacer lo que él quiera, ¿sí? Porque aquí Jesús es claro, nombró a los que él quiso. Por eso nosotros en la Iglesia Católica, que tenemos la sucesión apostólica, tenemos a los obispos, al sacerdote, al diácono, en ese orden, ¿sí? ¿Por qué?
porque la Iglesia Católica es la única que tiene la sucesión apostólica. Tienen una cabeza que es el Papa, y el Papa, y se rigen, tanto el sacerdote como el diaconado, se rige por la cabeza que es el Papa, o sea, el Santo Padre. Por eso aquí Jesús dice, nombró a los que él quiso, en ese sentido. Alguien que se ha salido de la iglesia, que no respeta lo que es lo que es la sucesión apostólica, lógicamente no es en ese sentido, es a los que él quiso. Y se reunieron con él, así instituyó a los 12. ¿Sí? De ahí es una parte importante. Jesús instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, al que propuso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Palabra de Dios. Entonces vimos aquí claramente en la primera cita cómo hay que ir descifrando lo que es iglesia a lo que es templo. Ahora, ¿nosotros somos templos? Sí, sí somos templos, definitivamente que sí. Y no porque lo diga yo. En el momento de que recibimos nosotros nuestro bautismo, en ese momento recibimos muchas gracias, muchos regalos. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu Santo, somos liberados del pecado original, pasamos a ser hijos de Dios, somos revestidos de Cristo, somos herederos del reino de los cielos. Pero vamos a dar lectura en Primera de Corintios 3:16, ¿sí? Primera de Corintios 3:16, para que veamos el sustento bíblico de lo que estoy diciendo, que no es lo mismo templo de Dios o templos vivos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, a decir que somos la iglesia. No, esa es una situación errada, el decir que somos la iglesia. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16, y dice así: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí San Pablo hace la pregunta a los de Corinto. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y el Espíritu habita en ustedes? Era lo que les decía yo. Nosotros, al ser bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, aparte de todas las gracias que les acabo yo de comentar. Entonces, ¿somos templos? Sí, iglesia no. Somos miembros, somos parte de la iglesia, aclaro, espiritualmente. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, quise yo aclarar aquí, en este sentido, que no es lo mismo templo que iglesia. Muchas veces eh, hay ignorancia en nosotros en dirigirnos a tal o cuales cosas, ¿sí? O lugares. Cuando decimos vamos a la iglesia, es una forma errada de expresarnos nosotros como católicos. Aclaro en ese sentido. Porque realmente a mí, los hermanos separados, no me interesa en este sentido que digan que somos iglesia. No. En ese sentido, realmente no me interesa el comentario hacia los protestantes, los hermanos separados, pero sí nosotros, la forma en expresarnos, en decir las cosas, no es correcto decir que vamos a la iglesia. Nosotros vamos a la Eucaristía, a la celebración, ¿sí? Pero no a la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿sí? El culto somos nosotros, somos parte del culto para la celebración que se lleva a cabo. Ahora, primera de Colosenses, o sea, Colosenses 1:18, vamos a ver aquí por qué somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Vamos a ver quién es la cabeza de la iglesia, quién es la cabeza y quién es el cuerpo, o quiénes son los cuerpos, o quiénes son parte del cuerpo de Cristo, quiénes son, ¿sí? Aquí está el sustento bíblico en Colosenses 1:18 y dice así, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, o sea, Cristo.
Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, ¿sí? Él es, él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y el cuerpo, dice, vuelvo a repetir, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. El que es el principio nació de entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Palabra de Dios. Aquí vemos que, que aquí nosotros al recibir el bautismo formamos parte de Cristo, ¿sí? Somos hijos adoptivos por el bautismo, pero también formamos parte, nos incorporamos a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. Hay muchos miembros y esos miembros somos nosotros, pero somos parte, somos miembros de la iglesia. No somos iglesia. ¿Por qué? En otro sentido. Porque si somos iglesia, el día que muramos, deja de existir la iglesia. Y no. Es una mala interpretación, un malentendido de ignorancia en las Sagradas Escrituras, de que nosotros somos miembros de la iglesia, vuelvo a aclarar, miembros de la iglesia, ¿sí? Efesios 1:18, que voy a dar lectura aquí también, Efesios 1:18 o 1:22, aquí vamos a ver, Efesios 1:22, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia, ¿sí? Cabeza de la iglesia, era lo que les decía, Jesús es la cabeza. Ella es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Entonces era importante para mí aclarar que no es lo mismo templo que iglesia. Aunque en teoría mucha gente puede decir vamos al templo o vamos a la iglesia. No. Hay desconocimiento, hay ignorancia entre nosotros de sabernos expresar de una forma correcta, de una manera indicada, que es, ¿sí? En cuestión de la fe, muchas veces entre nosotros hay mucha ignorancia por desconocimiento propio, pero no es así. Vuelvo a aclarar, no es lo mismo iglesia que templo. Muchas veces, ¿cuántas veces hay una cita bíblica que Jesús dice, donde están dos reunidos en mi nombre, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Sí, pero eso no quiere decir, aclaro, que seamos iglesia, no. Dios está en todos lados, Dios se hace presente, ¿sí? Pero, vuelvo a aclarar, no somos iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia. Espero que esta pequeña enseñanza, esta pequeña aclaración que yo te pude aclarar con textos bíblicos, haya sido de tu interés, que compartas toda esta pequeña enseñanza que yo te acabo de compartir, que te sigas formando, que te sigas instruyendo, que le des, así que te suscribas al canal, si ese es tu interés, y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.